teoría es sobre el aparato urinario, ¿ya? A ver, el aparato urinario es un aparato bastante complejo, ¿sí? Si a ustedes me preguntan de los temas del tercer parcial cuál es el más feito, para mí es urinario siempre, ¿no? Pero tiene sus cosas interesantes, ¿ya? El aparato urinario va a cumplir funciones vitales. ¿Por qué está conformado, o de manera general, qué hablamos del aparato urinario? Está conformado por estructuras anatómicas, ¿no? ¿Cuáles son? Los órganos principales, los riñones, ¿sí? Los riñones son el órgano principal de todo el aparato urinario. A raíz de eso, de los riñones, es donde salen los uréteres que van a transportar la orina, llegan a la vejiga y la uretra, ¿ya? Entonces, todos esos son componentes del aparato urinario. ¿Cuál es la función del aparato urinario de manera general? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Filtrar la orina? ¿O filtrar la sangre? ¿Sí? Sangre de las arterias renales, que son rama de la aorta abdominal, van a ir a irrigar al riñón y ahí van a sufrir un proceso de filtración. Lo que se necesita se queda y lo que no se va. Y se va a manera de orina. Entonces, los riñones serían como nuestro centro de filtración, es como una coladera, va a dejar lo bueno y se va a dejar o va a desechar lo malo, ¿ok? Y eso malo sería lo que nosotros conocemos como la orina. Si nosotros hacemos un... No voy a quedar sin una boca. En esta zona, los órganos o el riñón históricamente está conformado una unidad importantísima que se conoce como la unidad estructural y funcional del riñón. Así como hay órganos que tienen una unidad que va a trabajar, la del riñón se conoce como la nefrona, ¿ya? La nefrona es la unidad estructural y funcional que le va a dar al riñón su función. Nosotros, ¿qué sabemos del riñón? El riñón es un órgano bilateral, ¿ya? Que, bueno, tiene varias funciones, ¿no? Ahí está en blanco y negro, está en blanco, pero muchas de ellas la vamos a notar, ¿ya? Es un regulador del equilibrio hidroelectrolítico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Gracias al riñón en mi cuerpo hay un balance de agua, ¿sí? ¿Cuánto es la cantidad total de sangre que uno tiene aproximadamente? De 5 a 6 litros, ¿no? Eso es lo normal. Hay ocasiones en que este puede aumentar, es decir, podemos tener más de esa cantidad. Entonces el riñón va a regular, no quiere que en nuestra sangre, en la circulación, haya un exceso o un déficit, ¿sí? En ambos casos regula. Es un regulador del componente hídrico, de la cantidad de agua o de sangre, porque la sangre es principalmente agua que hay. Es un regulador de los electrolitos, ¿sí? ¿Cuáles son los electrolitos más conocidos en la sangre? Tenemos el sodio, potasio, cloro, etc. No son los únicos. También el riñón se encarga de regular los electrolitos. Si hay mucho, elimina más. Si hay menos, intenta guardar más. ¿Ok? ¿Qué otra cosa hace? Es un regulador del pH, o un regulador del equilibrio ácido-base, también se conoce. Esto lo van a ver muy importantísimo. El riñón también se encarga de equilibrar el pH. En nuestra sangre, o en nuestro cuerpo, nosotros tenemos un pH adecuado. Sí, alguna vez lo van a ver más adelante. En la sangre, al menos, el pH es de 7.35 o 7.45, parámetros exactos. No se puede ir ni para allá ni para acá. Entonces, en situaciones X, en las que el pH se tiende a alterar, principalmente en algunas patologías, el riñón se va a encargar de restablecerlo. Es un regulador del equilibrio o de ácido-base. ¿Qué otra función más me pueden decir del riñón? Claro, filtra la sangre. Por ende, es un eliminador o elimina desechos metabólicos, ¿sí? Que no son necesarios, que están en la sangre. ¿Como cuáles? Elimina urea, elimina creatinina, ¿ya? Y otras moléculas más que son desechos, ¿sí? Resultante del metabolismo de nuestras células. ¿Qué otra función más conocen del riñón? Desecha los metabolitos del fármaco. ¿Cómo? Desecha los metabolitos del Claro, lo podemos añadir acá. Desecho de metabolitos de manera general. ¿Qué más hace el riñón? Control de la presión arterial. Regula el regulador de la presión arterial, ¿sí?
Y esto es importantísimo. Lo van a ver más a profundidad al año en fisiología. El riñón es un excelente regulador de la presión arterial. Cuando las personas tienen fallas en el riñón, van a volverse hipertensos, sí o sí. ¿Sí? ¿Qué más hace el riñón? Por aquí lo digo. Es un órgano que secreta hormonas. ¿Qué hormonas conocen que secreta el riñón? Renina. ¿Ah? Renina. La renina. ¿Ya? ¿Para dónde se mete el marcador? ¿Tienes marcador de papel? Yo se lo digo. Secreta renina, secreta la más importante, la EPO. ¿Saben cuál es la EPO? Gracias. La eritropoyetina. ¿Sí? La epoeritropoyetina. ¿Cuál es la función de esta hormona? Formación de eritrocitos. Aumenta la producción de glóbulos rojos, es decir, aumenta la eritropoiesis. ¿Ok? Y eso es importante. ¿Cuándo creen ustedes que el cuerpo quiere aumentar glóbulos rojos? Cuando hay pérdida de sangre, sí. ¿Dónde más? Principalmente cuando hay también anemia y también cuando hay falta de oxígeno. ¿Sí? Esos estímulos van a hacer que el riñón secrete la eritropoyetina. ¿Qué hace la eritropoyetina? Va a la médula ósea roja y hace que las células sanguíneas eritropoyéticas maduren más rápido. ¿Sí? Esa es la función. Entonces, fíjense que el riñón, principalmente en las funciones de reguladores hidroelectrolíticos, de ácido base y de desechos, tienen las funciones vitales en el organismo. Uno sin las funciones renales no va a vivir. ¿Sí? Son fundamentales, indispensables. Si nosotros vemos la anatomía del riñón, que ustedes se lo saben segurísimo, los riñones son órganos parecidos a un frijol, dicen, ¿no? Tienen esa forma de frijolito. ¿Qué podemos destacar de un riñón? Voy a dejar acá uno. ¿Ya? El riñón va a tener una corteza, ¿sí? Y los riñones generalmente tienen una cápsula de tejido conectivo. ¿Cómo se llama esa cápsula? ¿De Bowman? No. ¿Cómo se llama la cápsula que recubre todo el riñón? Anatomía. Peritoneo. ¿Cómo que peritoneo? Están diciendo ahí, yo solo repetí. Espera, lo tengo ahí, lo tengo. ¿Cómo era la capilla? Acá no dice. ¿Nada? La cápsula de Gerota. No, ¿Se acuerdan? no, no se van a acordar. No, ese nombre, ni Ya. cagando. Tiene una cápsula de tejido conectivo que recubre el riñón, ¿no? Y en la parte posterior tiene la grasa perirenal, ¿ok? Si nosotros hacemos un estudio del riñón, vamos a ubicar que al igual que otros órganos histológicos tiene una corteza y una médula. Tiene dos zonas histológicas, la corteza y la médula. En la médula nosotros destacamos estas estructuras piramidales, ¿sí? Que se llaman las pirámides renales o también se llaman pirámides de Malpighi, ¿sí? Estas de acá. ¿Qué características tienen las pirámides de Malpighi? Son estructuras piramidales que en su vértice van a tener las papilas renales, ¿sí? Es decir, la orina que se está formando en las nefronas va a venir a parar a las papilas renales, y son varias, ¿no? Son un número de, si no me acuerdo, de 16 aproximadamente. Entonces, tenemos varias papilas renales. De esas papilas renales van a ser los cálices menores. Y esos cálices menores van a confluir en cálices más grandes, que son los cálices mayores. Y los cálices mayores van a confluir en la pelvis renal. ¿Sí? ¿Qué otras estructuras vemos en nuestro riñón? Entre dos pirámides renales, esta zona de tejido conectivo se llaman columnas renales, ¿ok? Y esas columnas renales van a estar distribuyendo el sistema de túbulos del riñón. ¿Qué podemos ver en la imagen histológica? Esto de acá es un segmento de la corteza renal, ¿ya? Lo que nosotros estamos viendo acá superiormente es la cápsula de tejido conectivo. ¿Qué tipo de tejido conectivo ven ahí? La cápsula. ¿Es denso? Parece irregular, ¿no? Es denso irregular, sí. Fíjense que debajo de esa cápsula tenemos un sistema o una pequeña
zona de células, y por debajo de eso inicia un sistema de túbulos. Fíjense que estos túbulos, la mayoría son de conductos, o perdón, de epitelio tubular, de epitelio cúbico simple, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Cuando nosotros hablemos de el riñón, tenemos que entender bien que su unidad básica, fundamental, es la nefrona, ¿ya? Y luego lo voy a dibujar acá para que me entiendan. Vayamos por pasitos. La nefrona va a tener dos componentes, ¿sí? Va a tener un glomérulo, donde aquí va a estar el capilar glomerular, aquí va a venir las arteriolas aferentes, las eferentes, ¿ya? Y aquí está el glomérulo capilar. Entonces, la nefrona se caracteriza por un glomérulo y su sistema de túbulos, es decir, cada nefrona tiene un glomérulo y todos los túbulos o todos los conductos tubulares que tienen. Es importante que ustedes memoricen los conductos, ¿sí? ¿Por qué? Porque más a profundidad lo van a ver, porque cada segmento del túbulo tiene una función primordial, ¿sí? En cada segmento del túbulo ocurre algo diferente. Del capilar glomerular nace el primer túbulo, que es de manera contorneada, es proximal, entonces es proximal al glomérulo. Entonces, el primer segmento se conoce como el túbulo contorneado proximal. ¿Por qué es contorneado? Porque no es recto, sino que va de manera serpeginosa, ¿no? Contorneándose. Después del túbulo contorneado proximal tenemos el túbulo recto proximal, ¿sí? Imaginemos lo siguiente. Esto es corteza y acá es médula, ¿ok? Entonces, tenemos el túbulo recto proximal. De ese túbulo recto proximal, o también se llama asa gruesa descendente del asa de Henle, o rama gruesa descendente, van a nacer un arquito de esta forma, que se conoce como el asa de Henle. Este asa de Henle va a tener dos componentes, una rama delgada descendente y una rama delgada que vuelve a ascender, sube, ascendente. Después de la rama delgada ascendente tenemos el túbulo recto distal, y del túbulo recto distal tenemos nuevamente un contorneado, pero este ya está lejos o no es el que estaba naciendo del glomérulo, por eso se llama el túbulo contorneado distal. Y desde el túbulo contorneado distal nace el túbulo arcuato, y estos túbulos van a drenar en un túbulo grande, que es el túbulo colector, y este túbulo colector va a ir a la papila renal de la pirámide. Esta sería una pirámide. Entonces van a ir a buscar la papila renal y por ahí se va la orina hacia los conductos excretores, ¿ok? Ese concepto o esas partes del túbulo renal no se les olvide, así se lo puedo marcar acá con el dedo. Ya, fijémonos en la imagen, ¿se ve el puntero, no? Sí. Ya, acá yo tengo un segmento del riñón, eso sería corteza y esto sería médula. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de nefronas están en la zona de la corteza, ¿no? Y su sistema de túbulos va viajando hacia la médula. Partamos de uno. El uno, o en el número uno tenemos el glomérulo, que es la primera parte de la nefrona. A este glomérulo le van a llegar vasos sanguíneos, va a ser la arteriola aferente, y va a salir una arteriola aferente. Esto es el glomérulo. El primer túbulo que está cerca del glomérulo se conoce como túbulo contorneado proximal. Se llama proximal porque está cerca del glomérulo y es de manera contorneada. Después tenemos un túbulo recto grueso, es la rama gruesa descendente, o también se conoce como túbulo recto proximal. Aquí están los nombrecitos. Después del túbulo recto proximal tenemos un túbulo delgadito que baja y sube como una U. Este es el asa de Henle, con dos partes, la rama delgada descendente y la rama delgada ascendente. Después tenemos un túbulo grueso recto, entonces este es el túbulo recto distal. Y se continúa con un túbulo contorneado, pero ya no es de origen del glomérulo, por eso este se llama el túbulo contorneado distal. Y desde el túbulo contorneado distal viene un túbulo arcuato o arqueado, que va a conectar con un túbulo central, que es el túbulo colector, y este túbulo colector, fíjense dónde drena, en el vértice de la pirámide renal. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? Sí, ¿no? La parte del glomérulo no es muy complicado.
Histológicamente, ¿cómo se ve? Si nosotros agarramos una placa de riñón y la agrandamos principalmente en la corteza, vamos a ver glomérulos y túbulos renales. En resumen, es lo que se ve, glomérulos y túbulos renales. Y esos túbulos renales están en diferentes formas y posiciones, por eso los cortes se ven de diferente forma. Ahora, hay algo interesante que nosotros tenemos que saber. Fíjense, estas estructuras en forma de pelotitas, estos son los glomérulos o los corpúsculos glomerulares. Aquí se encuentra el capilar glomerular, todo lo que hemos visto. Y todos estos tubos van a ser túbulos de la nefrona. Vamos más adelante a ver cómo reconocemos cada túbulo, porque cada túbulo tiene su epitelio específico, sus formas específicas, ¿ya? Pero eso ahorita lo vamos a tocar. Si ustedes se dan cuenta, a nivel de la placa histológica, nosotros podemos ver corpúsculos glomerulares y sistema de túbulos. Pero fíjense que hay algunos túbulos que son netamente rectos. Fíjense, aquí hay túbulos cortados de manera diferente, pero estos de acá son rectos y se puede observar en el riñón. A esos túbulos rectos, en conjunto histológicamente, se le conocen como los rayos medulares, o también se conocen como los rayos de Ferrein, ¿sí? Dos nombrecitos tienen. ¿Qué son los túbulos, esos rayos medulares o túbulos de Ferrein? Son túbulos rectos. Si yo les pregunto, fíjense el esquema de la nefrona. De la nefrona, ¿qué túbulos son rectos? No son ni arqueados ni ondeados. ¿Qué túbulos de ahí son rectos? El proximal. La asa de Henle baja y sube de manera recta. ¿Qué más es recto? El túbulo colector, excelente, es otro túbulo recto. ¿Qué otro túbulo es recto? El recto proximal y el recto distal, ¿sí? Entonces ahí vemos 4 túbulos rectos. Cuando nosotros vemos una placa histológica y vemos estos rayos verticales, estamos viendo esos túbulos, porque son los únicos que tienen disposición recta. Los demás túbulos tienen disposición contorneada. Entonces, entre estas zonas de túbulos que están cortados, podemos buscar el contorneado proximal, el contorneado distal, podemos buscar el arcuato, ¿sí? Pero aquí no vamos a observar los túbulos rectos, como sería el asa de Henle, los recto proximal, recto distal, ni el colector. Esas estructuras van a estar distribuidas en las áreas o en las rayas verticales, que se conocen como los rayos medulares. ¿Se entiende? Ok. ¿Ya? Cuando ustedes vean un corpúsculo glomerular, le hacemos un aumento, se ve de la siguiente forma. Fíjense, que el corpúsculo glomerular está encapsulado, tiene como su propia casita, por así decirlo, una bolsita. A ese segmento se le conoce como la cápsula de Bowman. Y lo voy a dibujar acá. Fíjense, aquí yo tengo mi capilar glomerular y aquí yo tengo una cápsula que lo está envolviendo. Esto sería la cápsula de Bowman. ¿Ok? Fíjense, ¿cuál es el epitelio de la cápsula de Bowman? Es epitelio plano simple, es una membrana, ya que está recubriendo. Pero la cápsula de Bowman teóricamente nos dicen que tiene 2 capas, ¿sí? Tiene una capa visceral y una capa parietal. ¿Dónde está la capa visceral y dónde está la capa parietal? Ahorita lo vamos a aplicar. La capa parietal es la que está pegada a las paredes de la cápsula de Bowman, ¿sí? Esa sería la capa parietal de la cápsula de Bowman. ¿Y dónde está la capa visceral? La capa visceral es una capa que está recubriendo al capilar glomerular. ¿Ok? ¿Se entiende? Esta sería la capa visceral. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir que entre la capa visceral y la capa parietal de la cápsula de Bowman hay un espacio. ¿Sí? ¿Ese espacio cómo se denomina? ¿Alguien sabe? Se conoce como el espacio urinario, porque ahí se filtra la orina o la sangre. O también se llama espacio de Bowman, ¿sí? Todo Bowman que hace acá. Entonces repasemos. Tenemos en el glomérulo, el capilar glomerular, son vasos capilares, ¿sí? Aquí tiene una enmarañada. Esos vasos capilares están dentro de una cápsula. Esta es la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene 2 capas. Una capa que está pegada a la pared de la cápsula, que es la capa visceral, que es de epitelio plano simple, y una capa que está recubriendo al capilar. Esta sería la capa visceral. ¿Ok?
Entre esas dos capas, entre la capa visceral y parietal de la cápsula de Bowman, tenemos el espacio urinario de Bowman. Aquí es donde se filtra la sangre y sale lo que va a ser la futura orina. Y obviamente la sangre, el filtrado va a ir en sentido de la nefrona, hacia adelante, en sentido anterógrado, va a seguir todo lo que hemos hablado. ¿Ok? ¿Qué otra característica vemos a nivel del capilar glomerular? Fíjense que en el capilar glomerular tenemos células en medio, no solo son capilares. Esas células se conocen como células mesangiales. Aquí hay algunas células, ¿no? Más adelante vamos a ver qué función tienen. ¿Qué otra característica tenemos del capilar glomerular? Fíjense que mi corpúsculo se va a dividir en dos zonas, ¿ya? La zona donde le entran los vasos sanguíneos se conoce como el polo vascular. ¿Por qué se llama polo vascular? Porque por este sector están ingresando los vasos sanguíneos, la arteriola aferente, y está saliendo la arteriola eferente, ¿ok? Y este espacio que tiene contacto con el conducto de la nefrona o los conductos contorneados se conoce como el polo urinario. ¿Por qué? Porque ahí o hacia ese sector va a transitar lo que se conoce como lo que se va a hacer la futura orina, ¿sí? Si pueden ver el punterito, vemos lo siguiente. Aquí tengo mi arteriola eferente, entra mi arteriola eferente y se ramifica en un capilar. A este capilar lo conocemos como capilar glomerular. Y sale de ese mismo capilar otro vaso sanguíneo que es la arteriola eferente, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, este capilar glomerular va a estar en una cápsula. Aquí tenemos la capa parietal de la cápsula de Bowman. Aquí pueden ver células epiteliales de la cápsula de Bowman, pero también tenemos una capa visceral, ¿ya?, que está recubriendo a todo mi capilar. Esta capa visceral de la cápsula de Bowman está formada por unas células específicas que se llaman los podocitos, ¿ya? Es decir, la capa visceral de la cápsula de Bowman son podocitos. Y ahorita vamos a explicar para qué. Entonces, aquí hay una membrana importantísima, porque si la sangre se quiere filtrar, tiene que atravesar todas las capas que hemos mencionado. Si quiere salir al espacio urinario, si quiere salir del capilar hacia el espacio urinario, tiene que atravesar una barrera. A esa barrera que tiene que atravesar la conocemos como la barrera de filtración. Y también es una pregunta de examen que suele poner el doctor. ¿Qué tiene que atravesar el líquido plasmático para salir al espacio urinario? Evidentemente lo primero que se encuentra es con el endotelio, ¿sí?, con las células endoteliales y su respectiva membrana basal. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí, no? Se encuentra con el endotelio, su membrana basal, y se va a encontrar con que la capa que le está recubriendo al capilar, que era la capa visceral de la cápsula de Bowman, que son podocitos. Es decir, esas tres estructuras tienen que atravesar el líquido plasmático si quiere salir hacia el espacio urinario. Entonces, esos tres componentes serían la membrana de filtración, ¿ok? Esta membrana de filtración es un poco más compleja de lo que parece, porque es una membrana de filtración muy, pero muy específica. Normalmente nosotros pensamos que cuando hablamos de filtrar, cualquier cosa puede salir, tal vez, ¿no? Sin embargo, la barrera de filtración glomerular tiene muchos mecanismos, ¿ya? Van a escucharlo cuando ustedes estén leyendo esa parte, van a escuchar que las células podocíticas van a proveer un medio electronegativo, ¿sí? Entonces van a repeler estructuras con carga negativa. ¿Y cuáles son las estructuras con carga negativa? Principalmente proteínas, ¿ya? Es por eso que el riñón nunca filtra de la sangre las proteínas, ¿sí? Eso anótenselo si quieren, porque es importante. El riñón no filtra proteínas, ¿sí? Las proteínas no salen de la sangre, como la albúmina, el fibrinógeno, las globulinas, nunca jamás deberían salir. ¿Cuándo salen? Cuando esta barrera está dañada. Y ahí hablamos de enfermedades renales, ¿ok? Entonces, que el hecho de que la barrera tenga que funcionar bien es fundamental. Acá podemos ver una imagen hermosa de una cápsula de Bowman, de un glomérulo, un corpúsculo glomerular. Todo esto sería el capilar glomerular y todo esto sería la cápsula de Bowman. Aquí yo veo la capa parietal, bonito se ve, y aquí se ve la capa visceral y todo este espacio, ¿qué sería? Espacio urinario de Bowman. Desde adentro de este capilar tiene que filtrarse el líquido plasmático hasta el espacio urinario. Si nosotros hacemos un acercamiento a la capa visceral, fíjense que son células podocíticas. Estas células podocíticas van a tener proyecciones primarias, secundarias, pero lo interesante de estas proyecciones citoplasmáticas es que van a hacer esto.
fíjense, van a abrazarse entre ellas las proyecciones plasmáticas. Entonces, fíjense que el espacio por el cual tienen que atravesar las moléculas es mínimo, pequeñísimo. Entonces solo van a poder atravesar moléculas específicas. El riñón tiene una capacidad de filtrar cosas muy específicas, no filtra cualquier cosa, ¿no? Y fíjense lo bonito. Acá se nota, ¿no? Pero son como dientecidos, como pequeñas zonas cerradas que compaginan. Entonces, por ese espacio pequeñísimo tienen que atravesar las moléculas que se quieren filtrar, ¿ok? Esta sería la capa visceral. Ya este tema me gustó mucho, está en su rostro por si acaso, en el rostro. Este es el glomérulo, ¿ya? Entonces, una vez la sangre se filtra a través de la membrana de filtración, va a empezar a transitar todo el sistema de túbulos. ¿Cuál es el primer túbulo con el que se va a encontrar? El contorneado proximal. Del contorneado proximal se va a ir al recto proximal, al asa de Henle, recto distal, contorneado distal y túbulo colector. Y se llega a la papila renal y ya no hay vuelta atrás. Una vez que el líquido filtrado llega hasta el túbulo colector, directamente ya se conoce como orina definitiva. Una vez que se está filtrando del capilar glomerular, todavía no le llamamos a eso orina, ¿sí? Todavía no es orina, simplemente es un líquido filtrado. Ese líquido filtrado va a sufrir cambios en todo el tránsito de la nefrona. Solamente cuando termina su recorrido a nivel del túbulo colector, hablamos de que es una orina definitiva. Esa es la orina que ya no va a sufrir nada más, se va a excretar de manera directa, ¿ok? Ahora, hay que saber bien las características funcionales e histológicas de cada segmento de la nefrona, ¿ya? Como nosotros sabemos, el primer segmento de la nefrona es el túbulo contorneado proximal. ¿Qué caracteriza al túbulo contorneado proximal? Se los voy a dibujar. Son células de aspecto cúbico simple, ¿ok? Presentan un borde en ribete en cepillo. Y a la placa histológica se observa así. Entonces, ¿qué podríamos decir histológicamente hablando del túbulo contorneado proximal? Es un túbulo que en su luz hay presencia de ribete de cepillo. Y aquí se nota bonito, fíjense. La luz de un túbulo contorneado proximal nunca es limpia, ¿sí? ¿Cuándo hablamos de luz limpia? Cuando yo veo un conducto y su luz es así, y en la luz no hay nada de nada, es limpio, ¿sí? ¿Se entiende, no, el concepto? Los túbulos contorneados proximales nunca, ¿sí? Nunca van a tener luz limpia. ¿Por qué? Porque está proyectando su borde en ribete en cepillo. Otra característica importante es que nos dice la teoría que muchos de los túbulos adquieren su luz en formas de estrellas, ¿sí? No en todos se observa. En este que dicen, ¿se ve así? No. No tanto, ¿no? Pero sí yo puedo determinar que es un contorneado proximal. ¿Por qué? Porque es un túbulo de células cúbicas simples y poseen ribete en cepillo, ¿sí? Esas dos características son básicas para reconocer al túbulo contorneado proximal. Funcionalmente, ¿qué hace el túbulo contorneado proximal? Reabsorbe gran cantidad de filtrado. Cuando ustedes lleven fisiología van a ver que por minuto se filtra 125 ml. O sea, si hacemos un reconteo, deberíamos orinar al día 180 litros de agua, ¿no? Pero no ocurre eso, ¿no? ¿Por qué? Porque sufre procesos de reabsorción, es decir, todo el líquido filtrado se reabsorbe. Principal sitio de reabsorción, el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal reabsorbe la gran cantidad de agua, glucosa, y eso es importantísimo. La glucosa se reabsorbe al 100%, ¿sí? En un riñón sano, en un riñón normal, no hay glucosa en orina. Ustedes hacen un estudio laboratorial de glucosa en orina y no hay, porque se reabsorbe al 100% a nivel del túbulo contorneado proximal. Alguno que otro aminoácido se reabsorbe y a este segmento se excreta, ¿sí? Yo tengo acá mi túbulo contorneado proximal y esto me olvidé de decirles. Estos vasos sanguíneos, la arteriola eferente sale por una arteriola eferente, pero no se convierte en vena, sigue siendo una arteriola y va a ser arteriolas que van a acompañar
a todo el túbulo, a todos los túbulos de la nefrona, ¿sí? Entonces se conocen como vasos tubulares o vasos peritubulares, se conocen, ¿ok? A este nivel del túbulo contorneado proximal, los vasos sanguíneos peritubulares van a excretar ácidos orgánicos, ¿sí? Es decir, los ácidos orgánicos no se filtran, se excretan a este nivel. Van a secretar ácidos orgánicos, principalmente como la urea, el ácido úrico, que son elementos de desecho, que se excretan a ese nivel, ¿ok? Entonces, para recapitular, ¿cómo uno identifica un túbulo contorneado proximal? Son células epiteliales cúbicas simples con un ribete en cepillo, y algunas de ellas nos dice la teoría que su luz parece una forma de estrellita, ¿no? No todas, ahorita vamos a identificar. Después del túbulo contorneado proximal sigue el túbulo contorneado recto, el túbulo recto proximal, ¿sí? El túbulo recto proximal es idéntico y similar al túbulo contorneado proximal, las mismas características, recién, ¿ok? Por eso no lo vamos a estudiar tan a profundidad. Ahora, cuando estamos hablando del rama del asa de Henle, el asa de Henle, como les decía, tiene dos segmentos, una rama descendente y una rama ascendente. Ambas van a tener la misma característica histológica, es que este segmento se caracteriza por tener células planas simples, por eso el túbulo es delgadito, ¿sí? Porque su túbulo no es de células cúbicas simples, sino cuando hagamos una vista histológica vamos a ver lo siguiente. Obviamente la luz principalmente es limpia, ¿no? Y obviamente el vaso es más pequeñito, el túbulo es más pequeñito. Pero histológicamente, tanto la rama descendente como la ascendente se parecen, histológicamente hablando. Pero funcionalmente no. La rama descendente se conoce como la rama permeable al agua, ¿sí? Es decir, es una rama que va a reabsorber gran cantidad de agua. Y la rama ascendente es una rama impermeable, que ahorita la vamos a tocar. Fíjense, la rama delgada descendente es encargada de la reabsorción de agua, es permeable al agua, excreción de urea, y en este segmento se concentra la osmolaridad del ultrafiltrado. No interesa mucho ese concepto porque lo van a aprender, no lo van a preguntar y lo van a aprender mejor al año, ¿ya? Ahora, en la rama delgada ascendente, la que sube, es lo mismo histológicamente hablando, presencia de células epiteliales planas simples, pero esta no se encarga de reabsorber agua, es impermeable al agua, y es una característica importante. La rama descendente sí era permeable al agua, sí permitía la reabsorción de agua, pero la rama ascendente no, es impermeable al agua, el agua no va a reabsorberse. Por ende, a la rama ascendente, la rama delgada ascendente se le conoce como el segmento dilutorio o diluyente de la nefrona, ¿sí? Tiene una función fisiológica importantísima, pero no lo vamos a tocar acá. El túbulo recto distal es un túbulo que tiene células cúbicas grandes, sin bordes definidos, y esto es una cosa interesantísima, no presenta bordes definidos, es decir, yo veo mi túbulo, veo células cúbicas, núcleo, 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 pero no sé cuál es el límite entre la una y la otra, ¿sí? Normalmente las células se tienen que ver su límite lateral, ¿no? Pero este túbulo recto no presenta límites, entonces pareciera como fuera una sola, no hay límites laterales. ¿De qué se encarga el túbulo recto distal? Reabsorción de electrolitos, también es impermeable al agua. El túbulo contorneado distal, también son células cúbicas, ¿sí? Son células cúbicas de bordes definidos, y ahorita lo vamos a ver en la práctica histológica. Estas zonas se encargan de la absorción de electrolitos como el calcio, ¿sí? Bicarbonato, cloro, amoníaco, y es un segmento impermeable al agua. Y aparte, este segmento del túbulo contorneado proximal se va a acercar al corpúsculo glomerular y va a haber un segmento que se conoce como la mácula densa, que ahorita vamos a ver su función igual, es importante. Entonces el túbulo contorneado distal, cuando se acerca al glomérulo, vuelve hacia el glomérulo, va a formar una zona gruesa que se conoce como la mácula densa y que tiene células de importancia. Y por último, ese túbulo contorneado distal conecta con un túbulo arqueado, que el arqueado es la misma característica del distal, ¿ok? Y llega al túbulo colector. El túbulo colector es un túbulo grueso, grande, presenta células cúbicas, pero presenta células de dos tipos: células principales, que se encargan de la secreción de potasio, se encargan de
implementar canales de agua a nivel de su membrana, y las células intercaladas, que estas secretan hidrogeniones y bicarbonato. Uy, me entró acá. Esto de acá quisiera que lo atendamos muy bien. A nivel del túbulo colector vamos a ver dos tipos de células: células principales y células intercaladas. Nos dice la teoría que se diferencian por la presencia de un cilio apical, ¿no? Indiferente. La función es lo que me interesa que no se olviden. Las células principales son secretadoras de potasio y poseen un canal importantísimo. Digamos que este es el túbulo colector y aquí están unas células del túbulo colector. Este canal se conoce como el canal de acuaporina 2. ¿Y para qué me sirve este canal de acuaporina 2? Y lo han debido leer tal vez en su libro o el doctor lo dijo. Este canal de acuaporina 2 es regulado por una hormona hipofisiaria importantísima, que es la ADH. ¿Alguien sabe qué es la ADH? La vasopresina o antidiurética se llama, ¿no? ¿Y dónde se secreta? En la hipófisis, en el lóbulo posterior, ¿no? ¿Para qué sirve la vasopresina? Vamos un poquito a meternos en ese tema, pero tiene importancia dentro de la parte renal. Les pongo este ejemplo. Si ustedes ahorita vayan aquí a la venta, agárrense 2 litros de agua y tómenselo seco, se lo agarran, toman el 2 litros de agua seco y seguidito, ¿cómo va a ser su reacción fisiológica del cuerpo a la hora? Van a querer orinar, ¿no? ¿Y cómo va a ser el aspecto de la orina? Claro, transparente, ¿no ven? ¿Qué significa? Que esa orina tiene gran cantidad de agua. Cuando el cuerpo tiene demasiada agua, el riñón elimina nomás, ¿ok? Pero ¿qué pasa si muchos de nosotros que no tomamos agua en todo el día, pura soda, y en una semana no casi agua tocamos 3 vasos, ¿no? Y pura soda? ¿Cómo es la orina de esa persona? Orina poca, primero que es poquita, es amarilla y densa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto del cuerpo? Que el riñón tiene una capacidad de cambiar la concentración de la orina dependiendo de la necesidad de agua. Si uno tiene mucho agua en el cuerpo, entonces el cuerpo dice, que se elimine nomás el agua porque hay demasiado. Pero si el cuerpo tiene poquita agua, el cuerpo lo que quiere hacer al momento de filtrar la orina es reabsorber la mayor cantidad de agua posible, que en la orina simplemente lo mínimo de agua se pueda eliminar. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese proceso está mediado por esta hormona importantísima que es la vasopresina. Cuando ustedes tienen disminución de la cantidad de agua de general, el cuerpo quiere rescatar el agua de la orina, entonces va a empezar a reabsorber. ¿Cómo lo hace? A nivel de la hipófisis va a secretar la ADH, y esta ADH va a venir a las células principales del túbulo colector. ¿Y qué va a hacer con las células principales del túbulo colector? Va a hacer que estas células abran canales de agua, entonces el agua fácilmente puede reabsorberse. Si no hay apertura de estos canales, el agua no se reabsorbe y se va. Y una vez pasa el túbulo colector y ya no hay reabsorción, directamente se orina, ¿ok? Entonces, si la ADH abre canales de acuaporina, el agua se reabsorbe, entonces la orina es más concentrada. ¿Se entiende? Hay algo interesante de esta hormona. La hormona la va a inhibir el alcohol, ¿sí? Alcohol que uno cuando va a beber inhibe la vasopresina. Es por eso que generalmente los que van a beber van a tomar y a las horas tienen ganas de orinar. Y van a orinar. ¿Por qué creen? Porque a este nivel se inhibe la ADH y esa ADH va a inhibir los canales de acuaporina tipo 2, entonces el agua no se reabsorbe, el agua simplemente pasa sin reabsorber. Es por eso que el borracho orina, ¿sí? Pero eso es pérdida de agua, no hay una regulación de pérdida de agua. Por eso el paciente o el borracho al día siguiente está de lo peor. ¿Por qué? Porque está deshidratado, ¿sí? Por pérdidas de agua. ¿Se entiende? ¿No? Interesante. No se olviden de estas células principales. Las células principales son las que tienen estos canales de acuaporina para reabsorción de agua. Importantísimo, regulan el equilibrio hídrico. Y las células intercaladas también son importantes. ¿Por qué? Porque ellas secretan hidrogeniones o bicarbonato, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo tengo una escala que va del 0 al 7 al 14, ¿no? Es la escala de pH.
Si mientras menos del 7 esté, significa que hay más cantidad de hidrogeniones. Y si está más hacia el 14, es que hay menos cantidad de hidrogeniones. Hay otras estructuras básicas. Se sabe de ese concepto, ¿no? El cuerpo tiene que estar regulado en estos parámetros, ¿no? Que les decía al principio, 735 a 745. No puede irse ni un poquito más allá ni un poquito más acá, es decir, está por acá, la sangre. Cuando hay una patología que vuelve el cuerpo más ácido, entonces, ¿qué tiene que hacer el riñón? Tiene que compensar. ¿Cómo va a ser? Eliminando hidrogeniones. Entonces, a nivel del túbulo colector, las células intercaladas eliminan más hidrogeniones. ¿Qué pasa si el cuerpo se vuelve más básico? Si el cuerpo se vuelve más alcalino, que también es peligroso, las células intercaladas van a eliminar bicarbonato. Entonces, con eso van a intentar regular el equilibrio ácido-base. Es por eso que el riñón tiene función dentro de la regulación del equilibrio ácido-base, ¿ok? Y todo eso ocurre a nivel del colector, ¿ya? Una vez que la orina filtrada o el líquido filtrado termina el recorrido del colector, todas confluyen en la vértice de la pirámide renal, y ahí es donde encontramos esta estructura que es la papila renal. De esta papila renal tiene pequeños orificios por los cuales la orina sale y es recibida por los cálices menores. ¿Hasta aquí se entendió? Ok. Este cuadrito es bonito, ¿ya? Pero me gustaría que lo estudien en su casa como una actividad. El glomérulo o la sangre se filtra del glomérulo en el precotúbulo contorneado distal, sufre reabsorción de iones, se reabsorbe el agua, se reabsorbe sodio, glucosa, aminoácidos, polipéptidos y se reabsorbe otros electrolitos. A nivel del túbulo recto proximal se reabsorbe sodio, se eliminan ácidos orgánicos y en la rama delgada descendente se reabsorbe agua. Por eso se conoce como el segmento concentrante de la nefrona. Y a nivel de la rama delgada ascendente no se reabsorbe agua, solo se reabsorbe electrolitos. Por eso se conoce como el segmento diluyente. Y a nivel del túbulo colector se reabsorbe un montón de cosas, pero principalmente agua, debido a la acción de las acuaporinas tipo 2. Y esas acuaporinas tipo 2 son reguladas por la vasopresina o la ADH. ¿Ok? ¿Qué podemos ver en esta imagen histológica? El reconocimiento del riñón es tan fácil como el reconocimiento de hígado. No hay donde perderse. Uno ve un tejido. Aquí yo puedo ver, por ejemplo, los glomérulos, y aquí veo un montón de sistema de túbulos, y uno que otro son túbulos rectos. Todos estos son los rayos medulares, y aquí se ve más bonito. Aquí veo glomérulos, aquí veo túbulos contorneados, y todas estas estructuras rectas que son los rayos de Ferrein, ¿ya? Y aquí yo puedo ver, si hago un acercamiento, podría ver el colector, el asa de Henle descendente, ascendente, el recto proximal, distal, etc., ¿no? Con las características histológicas que nosotros conocemos. Ahora vayamos a lo bonito. ¿Cómo se reconoce un túbulo contorneado proximal a placa histológica? Por su borde. Voy a subir a la silla, ya no me fijo. Por su microviosidad. Fíjense este túbulo de acá. ¿Cómo es su luz? Una forma de estrella. Tiene forma de estrellita, ¿no? Sí. Y es lo que nos dice la teoría. O bien las células del túbulo contorneado proximal, o bien tiene una una luz en estrellita, o su luz es sucia. Fíjense que tiene una luz sucia, ¿sí? Tiene proyecciones dentro de la luz. Estos de acá, todos estos de ahí son túbulos contorneados proximales. Fíjense otra característica importantísima de los túbulos contorneados proximales. Uno no puede diferenciar los bordes laterales, parecido a lo que es el túbulo recto, ¿ya? En el túbulo contorneado proximal tampoco se diferencian cuál es el límite de una célula entre otra. ¿Se nota o ustedes notan? No hay bordes definidos, ¿sí? Entonces, características para reconocer un túbulo contorneado proximal son células cúbicas simples, sin bordes definidos, con ribete en cepillo y una luz en muchos casos forma de estrella o no, pero con proyecciones citoplasmáticas dentro de la luz. Entonces, fíjense que la mayoría de acá, al menos de esta placa histológica, son contorneados proximales, la mayoría. Fíjense que solo en acá fíjense, este es el único túbulo contorneado distal, este de acá es túbulo contorneado distal. Pero ¿por qué se caracterizan los túbulos contorneados distales? ¿Qué les dije de eso? No les dije nada. Los túbulos contorneados distales tienen bordes laterales bien definidos y
tiene mayor cantidad de células que los túbulos contorneados proximales. Si ustedes hacen un conteo, hagamos un conteo de este túbulo contorneado. En este túbulo contorneado proximal, ¿cuántas células vemos? Más o menos. Veo 4, ¿no? Está bien, puede tener 5 o 6. Ahora cuenten cuántas células tiene este túbulo de acá. ¿Sí? En una placa histológica, los túbulos contorneados distales tienen mayor cantidad de células que un túbulo contorneado proximal. Lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Acá veo más cositas. Este de acá, bueno, aunque está con chanchulla, ¿no? Este de acá es el túbulo contorneado proximal. Veo poquitas células, bordes no definidos y una luz sucia. Túbulo contorneado proximal, no hay donde perderse. Acá fíjense este de acá. Descríbame cómo se ve la estructura de este túbulo. Luz más amplia, más cantidad de células y tiene bordes bien definidos. Aquí hay un borde, aquí hay otro borde, aquí hay otro. ¿Se nota? Sí, ¿no? Este es el túbulo contorneado distal. ¿Ok? Fíjense, aquí se ve bonito la forma de estrella. Este es el túbulo contorneado proximal. Sigamos viendo. En esta imagen histológica, este de acá, ¿qué sería? Bueno, acá con chanchuga, ¿no? Le voy a poner uno sin chanchuga en el examen. Este es el túbulo contorneado proximal. Estos de aquí serían los túbulos este de acá y este de acá que se ve bonito. ¿Qué características presenta este túbulo? Bordes bien definidos, mayor cantidad de células, por ende es túbulo contorneado distal. Y diferencien bien esto: el túbulo contorneado proximal, su luz es sucia o tiene formas irregulares como una estrella, y el túbulo contorneado distal, fíjense cómo es su luz, limpia, ¿no? y amplia. Ahora, acá, no sé si lo notan, ¿cuál es la característica de este túbulo? ¿Qué me pueden decir de este túbulo? O de este túbulo de ladito. La mácula densa, no. ¿Cómo son las células de estos túbulos? Son planas, ¿no? Son muy diferentes de esas células que hemos visto, que son cúbicas. ¿Qué segmento de la nefrona tenía células planas? El asa de Henle. ¿Sí? No sabemos si esta es la rama ascendente, si es la descendente, difícil reconocer, ¿no? Pero si nosotros vemos túbulos con células epiteliales planas simples a nivel del riñón, estamos viendo asa de Henle, ¿ya? Independientemente si es su rama delgada o su rama, su rama ascendente o su rama descendente. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora yo voy a preguntar, ¿cómo se llama usted? Sí. Ivette, ¿no? Tortolay. ¿Cómo se reconoce un túbulo contorneado proximal a placa histológica? Porque tiene que ver el cepillo, la luz sucia y menos cantidad de celular. Ya, ¿usted qué dice? Natalia dice, no, usted no Natalia. ¿Cómo se llama usted? Melanie. Está bien, ya. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se llama usted? Samuel. ¿Cómo reconocíamos un túbulo contorneado distal? Por la luz limpia. Ya. Y la célula, los bordes bien definidos. Bien definidos, excelente. Célula pública. Las células públicas. Y generalmente son más abundantes en número las células que el túbulo contorneado proximal. ¿Okay? Ahora, los túbulos rectos, que son un poquito más difíciles de reconocer, son de menor calibre. Este, por ejemplo, es un túbulo recto distal. Son de menor calibre del túbulo contorneado proximal, del túbulo contorneado distal, ¿ya? Pero como les decía, los túbulos rectos tampoco tienen bordes definidos, ¿sí? Este de acá no tiene bordes definidos. Este es un túbulo recto distal. Este de acá igual. Sí, está igual. Yo creo que acá ya estamos bien. Si ustedes se fijaban al principio, decíamos que a nivel del capilar glomerular, no solo era el capilar, había células, ¿sí? Entre medio. Estas células se conocen como las células del mesangio, o se llaman células mesangiales. Estas células mesangiales se encuentran en el espacio entre los glomérulos y normalmente en una placa histológica no se reconocen, por lo que se requieren definiciones especiales para poder ver la placa histológica. ¿Okay? Ahora, también decíamos que en el segmento
donde el túbulo contorneado distal se acercaba al tubo, al glomérulo, había una zona donde había una unión. A esta zona se conoce como la mácula densa. Básicamente son células, fíjense, aquí se ve bonito. Este es un capilar glomerular y este es una zona de células cilíndricas, pero esto es túbulo contorneado distal. ¿Por qué las células son cilíndricas? Porque engrosan. Entonces, donde estas se convierten en células de la mácula densa. Y aquí se ve más bonito. ¿Ya? Células cilíndricas con el mesangio y el capilar glomerular. ¿Ok? A todo este conjunto de mácula densa, capilar glomerular, células de mesangiales, se conoce en conjunto como el aparato yuxtaglomerular de nefrón. Este aparato yuxtaglomerular está conformado por tres estructuras: las células de la mácula densa, que son células cilíndricas del túbulo contorneado distal; las células yuxtaglomerulares, que realmente estas células yuxtaglomerulares son células mesangiales, pero cuando salen por fuera del glomérulo se convierten en células yuxtaglomerulares; y las células de Lassis, ya no me acuerdo el otro nombrecito, me voy a acordar cuando me acuerdo de Mauricio, ¿no? Pero las células de Lassis, estas tres células forman el aparato yuxtaglomerular. ¿Alguien sabe cuál es la función del aparato yuxtaglomerular? ¿Se acuerdan o les digo al doctor? ¿Regula la presión arterial? Sí. Voy a borrar esto de acá. Este aparato yuxtaglomerular va a regular la presión arterial. ¿Cuánto es el valor de presión arterial normal? 120/80, nos dicen lo más bonito, ¿no? Ahí se tiene que quedar. Cuando sube la presión, el cuerpo tiene que bajarla. Cuando baja la presión, el cuerpo tiene que aumentar la presión para siempre estar en los niveles adecuados. El aparato yuxtaglomerular trabaja aumenta la presión arterial, casi no disminuye, ya disminuye otros mecanismos. El aparato yuxtaglomerular se encarga de aumentos de la presión arterial a través de un sistema importante, que es el sistema SRA, sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Vamos a hacer un hincapié acá. Este gráfico, por favor, no se les olvide jamás. Lo van a ver en segundo año, lo van a ver en tercer año, probablemente lo veamos en cuarto año, en quinto año, toda su vida. ¿Ya? Porque este es un eje importante para el regulador de presión arterial. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Aquí yo tengo mi mácula densa, digamos, ¿no? Aquí está mi aparato, mi capilar glomerular, aquí están las células de la mácula densa. Este aparato yuxtaglomerular va a trabajar con presión, ¿sí? Normalmente la presión tiene un valor específico y ese valor específico va a generar una presión dentro del aparato yuxtaglomerular. Cuando el aparato yuxtaglomerular detecta que hay disminución de la presión arterial, algún mecanismo, cualquier cosa, que el paciente no haya comido, que esté hemorrágico, etcétera, la presión cae, va a caer menos de 120/80, que es lo normal que nosotros conocemos. En ese momento donde se activa este sistema, ¿cómo lo hace? La presión arterial va a estimular a las células del aparato yuxtaglomerular a la secreción de renina. Esa enzima es una enzima, por si acaso está, también se conoce como... Sí, es una enzima inactiva por el momento, ¿no? Esta renina, una vez se libera, ¿dónde estamos? Acá. Esta renina, una vez se libera a la circulación, en nuestra sangre nosotros tenemos una enzima que está circulando, ahí siempre está, es el angiotensinógeno. Este angiotensinógeno, si ustedes se acuerdan, la terminación ógeno es algo inactivo, ¿no? Requiere activación. ¿Quién lo va a activar? La renina. Pero la renina solo se produce cuando hay disminución de la presión arterial, entonces ahí se regula el mecanismo. Entonces la presión arterial se disminuye, la renina se empieza a secretar, va a la circulación y agarra con el angiotensinógeno y lo convierte, el angiotensinógeno, y lo convierte en angiotensina 1, ¿sí? Esa angiotensina 1 todavía no hace nada, ¿sí? Todavía le falta. Esta angiotensina 1 va y viaja a los pulmones, a los capilares pulmonares,
Y en estos capilares pulmonares hay una enzima importantísima, que es la ECA, enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué hace la enzima convertidora de angiotensina? Agarra la angiotensina 1 y la convierte en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 ya está lista para cumplir su función. ¿Y cuál es su función? Dos cosas. Primero, va a los vasos sanguíneos, va a la túnica media de los vasos sanguíneos y estimula contracción. ¿Se acuerdan qué pasaba con el vaso sanguíneo cuando las células de la túnica media se contraen? Vasoconstricción. Y la vasoconstricción aumenta presión arterial, ¿sí? Si nosotros hacemos un ejercicio, ustedes agarran una manguerita, ya esto es un concepto fisiológico, agarran una manguerita que está botando agua y le tapan medio orificio, ¿cómo sale el agua? Con más fuerza, ¿no? Es porque mientras menos sea el espacio, más es la presión, es un concepto fisiológico. Entonces, esta angiotensina 2 va a hacer vasoconstricción, y con que hace la vasoconstricción, la presión dentro del vaso sanguíneo aumenta. Pero no es lo único que hace. Esta angiotensina 2 estimula el músculo liso de los vasos sanguíneos, hace vasoconstricción, pero también viaja a la corteza suprarrenal de la glándula suprarrenal. Y en esta corteza suprarrenal, si ustedes ya han avanzado con el doctor, se secretan hormonas importantes. Una de ellas es la aldosterona. Esta aldosterona está secretada por el fascículo, por la zona glomerular de la corteza suprarrenal, pero solo se empieza a secretar cuando hay angiotensina 2. Si no hay angiotensina 2, no se va a secretar aldosterona. Ok, pero como se ha activado el mecanismo, la angiotensina 2 viaja a la corteza suprarrenal y estimula la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona viene al túbulo contorneado distal, y esto anótenselo, y al túbulo contorneado proximal, al túbulo colector y al túbulo contorneado distal. ¿Y qué va a hacer? Va a aumentar la reabsorción de sodio, ¿sí? La aldosterona aumenta que se reabsorba sodio en estos sectores, es decir, que más sodio se va a reabsorber hacia la sangre. Y ustedes lo van a ver más bonito al año. El sodio es una molécula osmóticamente activa. ¿Qué quiere decir? Que atrae agua. Van a ver este concepto chistosito, que lo van a escuchar mucho, que el agua y el sodio son como pareja, siempre uno con el otro. Entonces, si a un lado se va el sodio, el agua le acompaña, ¿ok? Entonces, a este nivel, como en el túbulo contorneado distal y colector se está reabsorbiendo sodio, de manera indirecta también se está reabsorbiendo agua. Entonces, si hay más agua en la sangre, va a haber más volumen. Entonces, si hay vasoconstricción y hay más volumen, hay mayor presión, ¿sí? Entonces, este mecanismo, sistema adrenina-angiotensina-aldosterona, aumenta el volumen sanguíneo, que se conoce como volemia, y aumenta la presión arterial, ¿ok? Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene presiones de 90, 60, digamos, está hipotenso, por X cosa, este sistema empieza a trabajar y va a aumentar la presión nuevamente a los valores deseados. ¿Se entiende? Este esquema, de verdad les digo que no se le olvide nunca, ¿sí? Un descenso de la presión arterial estimula al aparato glomerular a la secreción de renina. Renina convierte angiotensinógeno en angiotensina. Este viaja al pulmón y por el medio de la enzima convertidora de angiotensina o ECA se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene dos funciones biológicas: estimula vasoconstricción a nivel del músculo liso del vaso sanguíneo y estimula la secreción de aldosterona a nivel de la capa glomerular de la corteza suprarrenal. Esta aldosterona viaja nuevamente al riñón, llega al túbulo distal, al túbulo colector y estimula la reabsorción de agua, es decir, retiene más sal, y con la retención de sal también se retiene agua, y todo esto aumenta presión arterial, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Quién no entiende? Levanta la mano con confianza. Repasen bien este concepto, ¿ok? Por último nos queda ver más o menos cómo es la irrigación del riñón, ¿no? El riñón es irrigado por las arterias renales, ¿no? De las arterias renales empiezan a sufrir ramificaciones. Las ramificaciones que a nosotros nos interesa es que llega a nivel de una arteria interlobulillar, que es entre medio de las pirámides renales, se va a una arteria arcuata, y de esa arteria arcuata va a una arteria, un vaso recto. De ese vaso recto salen los arteriolas aferentes, las arteriolas eferentes,
y de ahí sigue todo el conducto de túbulos o arterias peritubulares o capilares peritubulares. De estos capilares peritubulares más tarde se van a convertir en venas rectas, en venas arcuatas, venas interlobulares, y esas venas van a confluir en la vena renal. Y nuevamente la sangre sigue el recorrido. ¿Ok? Esa sería la parte renal. La parte urinaria, es decir, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter, vejiga, uretra, son lo mismo, histológicamente hablando. El epitelio que poseen las vías urinarias como conocemos nosotros al uréter, a la vejiga y a la uretra, es de urotelio. ¿Se acuerdan cuál es la característica del urotelio? ¿A placa histológica? Claro, se llama epitelio de transición, pero ¿cómo uno identificaba ese epitelio? Forma de paragüita. La teoría nos dice que tienen forma de sombrilla o paraguas, ¿sí? O forma de cúpula. Son las únicas, no van a confundir con epitelio cúbico estratificado, porque no se parecen, ¿ya? Solo para destacar, a nivel del uréter, que es un tubo largo de 25 centímetros aproximadamente, este va a tener 4 capas, como lo tiene el tubo digestivo: mucosa, submucosa, muscular y ¿qué va a tener? ¿Serosa o adventicia? ¿Qué dicen ustedes? ¿El uréter es un órgano peritonizado o no? ¿O es retroperitoneal? Entonces va a tener parte y parte, ¿no? Pero principalmente es la adventicia. ¿Por qué? Porque no es totalmente peritonizado. Les hago una pregunta. A nivel del tubo digestivo, ¿cuál es la disposición de las capas musculares? ¿Cómo está la muscular a nivel del tubo digestivo? Fuerte. Dilo fuerte, Lía. O Natalia. O Samuel. Circular interna y longitudinal externa. Escúchenme, circular interna y longitudinal externa. A nivel del uréter es al revés. Longitudinal interna, circular externa. Nada más. Sí, es lo mismo después. Obviamente a nivel de la mucosa vamos a ver, en vez de epitelio X, vamos a ver epitelio de transición. Epitelio de transición, submucosa, longitudinal interna, circular externa, adventicia y fuera. Eso es el uréter, ¿ya? La vejiga es más de lo mismo. Tiene su mucosa, que es de epitelio de transición, tiene su trígono vesical, que eso ya es anatomía, no lo estudiamos bien en histología. Lo único que nos quedaría por hablar, y eso es cortito, es la uretra. Cosas importantes que tienen que saber de la uretra. La uretra, evidentemente, del hombre es más larga que de la mujer. De la mujer es un recorrido aproximadamente de 4 o 5 centímetros, ¿no? Del hombre es de... ¿Cuánto es la uretra? ¿Cuánto es la uretra, Miguel, en el hombre? 16 centímetros. Aproximadamente 16 centímetros, ¿ya? La uretra del hombre es más larga. Por ende, la uretra del hombre tiene 3 porciones histológicas: porción prostática, esponjosa y membranosa, ¿sí? La porción prostática, a ver, vamos a anotar eso, para que no se los olvide. 3 a 4 centímetros. Esa es de la mujer. No, pero prostática es. Ya, sí. El uréter, ¿no? Aquí va a estar la próstata, aquí va a estar una zona membranosa y aquí, a partir de aquí empiezan a hacer el bulbo, ¿no? Del pene. Tenemos 3 porciones. Porción prostática, que tiene relación con la próstata, aquí está la vejiga. Esta porción va a respetar el urotelio, ¿sí? Tiene urotelio. La membranosa, aparte de la membranosa, también tiene urotelio, pero a partir de ahí empieza a transicionar a otro tipo de epitelio. ¿Cuál es el epitelio del uréter membranoso? ¿Lo han leído? ¿O del uréter uy, se me olvidó el nombre. Membranosa y esponjosa. ¿Cuál es el epitelio a nivel de la uretra esponjosa? ¿Qué dice su libro? Es un epitelio plano estratificado, ¿sí? Listo. A nivel de la mujer no hay que complicarse. Hasta cierto punto es urotelio y después es plano estratificado, porque el recorrido de la uretra femenina es cortísimo, ¿sí? Solo en el caso del hombre tiene 3 porciones. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Por ejemplo, acá podemos ver la uretra, ¿ya? Aquí está su mucosa, que es un epitelio de transición, su submucosa, y aquí está su trama muscular y su adventicia, ¿ok?
Yo creo que nos da para ver plaquitas. A ver, saquemos microscopios.